bienvenidos a otro video de Viviéndolo. Quería empezar este video pidiéndoles disculpas porque la semana pasada no tuvimos video, la verdad tuvimos algunos problemas logísticos de organización, etc. Pero bueno, ya hoy estamos de vuelta con ustedes. Hoy queríamos hablar de un tema, algo que he venido leyendo últimamente que me ha inquietado muchísimo, a mí puntualmente. Las epístolas paulinas me encantan, yo creo que esa es la parte de la Biblia donde yo me identifico y leo y me fascina y vuelvo y releo. A mí puntualmente me encanta todo lo que habla Pablo en cada una de las epístolas. De hecho yo estoy plenamente convencido de que si Pablo fuese un autor actual, el man se hubiese ganado un premio Nobel de Literatura, un premio Miguel de Cervantes, incluso estoy convencido de que hasta se hubiese ganado un premio Pulitzer, porque el man iba redactando o hablando de todo lo que él iba viendo, de todo lo que él había documentado, que había vivido. Y eso es básicamente lo que hace un reportero. Entonces, hubo algo que me causó muchísima curiosidad, y es que Pablo empieza todas y cada una de las epístolas con la siguiente frase: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y les voy a decir dónde lo podemos conseguir. Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Efesios 1.2, Filipenses 1.2, Colosenses 1.2, 1 de Tesalonicenses 1.1, 2 de Tesalonicenses 1.2, 1 de Timoteo 1.2, 2 de Timoteo 1.2, Filemón 1.3 y Tito 1.4. Entonces, me imagino que ya sabrán a qué viene este video. La pregunta sobre la cual vamos a desarrollar el tema es: ¿por qué Pablo siempre saluda así? O bien, ¿qué quiere decir cuando desea gracia y paz a las personas a las que se dirige? Entonces, primero, dentro de nuestro análisis tenemos que entender que la palabra gracia proviene de la palabra gratia en latín. Pero, ¿a qué hace referencia esta palabra? Esta palabra hace referencia a recibir algo sin merecerlo, a recibir un regalo, ¿sí? Porque un regalo es sencillamente algo que uno no merece, sino que sencillamente alguien, en medio de su benevolencia y de su favor hacia nosotros, decidió darnos porque le pareció adecuado, porque le pareció chévere, porque es benevolente y porque está a favor de nosotros, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿por qué Pablo siempre usa esa palabra en medio de sus saludos iniciales en cada una de las cartas? La gracia es un componente innegociable, entiéndase bien, innegociable, como algo que no puede faltar dentro del plan de salvación del Señor para nosotros. Sin gracia no hay salvación, porque nosotros somos humanos y en medio de nuestra naturaleza humana pecamos. Y el pecado es algo que nos aparta de la presencia del Señor, y únicamente en la presencia del Señor es donde hay vida eterna. Entonces, la gracia es un innegociable dentro del plan de salvación para nosotros. Entonces, habían tres cosas que se identificaban que tiene implícita la palabra gracia para nosotros, ¿sí? La primera, describe el acercamiento de Dios en la salvación, y es eso que veníamos hablando. El Señor no tuvo que haber elaborado un plan B para que nosotros fuésemos salvos. Perfectamente nosotros pudimos haberla embarrado en medio de nuestro pecado, y el Señor nos hubiese dicho: bueno, ya yo les di un plan A, suerte. Pero el Señor, en medio de su infinita gracia, de su favor y de su amor por nosotros, decidió darnos un plan B, que implicaba nada más y nada menos que la muerte de su Hijo. El segundo describe los beneficios de la salvación, porque a través de la gracia nosotros podemos acceder a todos esos favores que el Señor tiene para nosotros, a toda esa vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros. La gracia es la puerta que se abre de parte del Señor para nosotros, para poder abundar en bendiciones para nosotros, y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Y la tercera describe el carácter gratuito de la salvación. Como ya veníamos hablando anteriormente, es algo que no nos merecíamos, pero es algo que el Señor sencillamente decidió regalarnos. Él nos dijo: mira, yo les quiero regalar esto, para mí es importante que ustedes vivan esta vida en abundancia, y ¿saben qué? Se las voy a regalar. Por su parte, la paz es una consecuencia de la gracia que el Señor tiene para nosotros. Incluso, bueno, para estar claros, la paz nos da la idea de tranquilidad, de sencillamente un estado en el que estamos cómodos, estamos en confort, porque sabemos que el Señor está en control, el Señor está haciendo, y el Señor es el que tiene las riendas en sus manos, ¿sí? Pero el Señor, no conforme con que ya nos ofreció la paz, nos dijo: si en algún momento sienten que están perdiendo la paz, vengan a mí, yo se las vuelvo a entregar. Y fíjense en lo siguiente: Filipenses 4, del 6 al 7 dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todo este tema me llevaba a pensar que, bueno, en Venezuela, como todos sabemos, están pasando cosas duras, complicadas, y yo estuve involucrado en mi época mientras vivía en Venezuela, ya después de la adolescencia, siendo un joven adulto ya. Yo me involucré mucho con las protestas estudiantiles para poder dar a entender que estaba inconforme con lo que estaba sucediendo en Venezuela, ¿sí? Y yo salía y protestaba y estábamos en la calle, éramos un gentío, y yo puedo identificar en esa situación una situación de guerra que vendría siendo como la antítesis de la paz. Cuando nosotros salíamos a protestar, literalmente el gobierno salía con sus fuerzas opresoras o represoras y salían y nos disparaban bombas lacrimógenas y nos disparaban con perdigones, que son balas de goma, y bueno, salían los motorizados de la policía y amenazaban a la gente. Y bueno, sencillamente yo sentía vulnerada mi paz y yo sentía que estaba en un momento de plena guerra. Y lo más interesante era que la guerra no se quedaba únicamente en el lugar en el que estábamos. La guerra yo la llevaba en mi mente, ¿sí? El momento o el espacio de no tranquilidad yo lo llevaba en mi mente y me acompañaban todo el día. Y les voy a explicar por qué. Ellos identificaban que los estudiantes eran esas personas que generaban un revuelto social. Entonces a mí me daba pánico andar en la calle con una mochila y con pinta de estudiante, porque sencillamente en cualquier momento podía venir un policía y llevarme detenido, porque yo pude haber sido de esas personas que estaban en contra de lo que ellos pensaban, ¿sí? O yo llegaba a mi casa en la noche y el ajetreo y el trajín de haber estado ahí y todo el cansancio mental se traducía en que yo llegaba a mi casa y no podía ser productivo. Estaba supremamente cansado, estaba reventado, ¿sí? Entonces, algo que quiero que identifiquemos es que la guerra no es un estado momentáneo en el cual yo peleé y ya. La guerra tiene también otras repercusiones, y el Señor, en medio de su gracia, nos quiere otorgar la paz que nos lleve a cesar eso, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando Pablo decía que la gracia y paz sean con ustedes, que la gracia y paz del Señor sean con ustedes, básicamente lo que él estaba diciendo era: yo le pido a Dios que por favor se haga cargo de los procesos de ustedes, de las situaciones de ustedes, de la vida de ustedes, para que ustedes, depositando todas esas situaciones que de pronto no les dan paz en las manos del Señor, puedan experimentar la paz del Señor. Eso era básicamente lo que Pablo les andaba diciendo antes de poder comenzar cada carta. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo hiciera eso hoy en día? Si yo todos los días me propusiera la meta de desearle gracia y paz a una persona, a una sola, ni siquiera 2, 3, 4, a una persona, todos los días desearle gracia y paz. Y yo me ponía a pensar, bueno, si yo le digo a una persona y que hola, que la gracia y paz sea contigo, probablemente la persona se va a quedar como que pedazo de loco, ¿qué es esto? Bueno, pero nosotros sí podemos bendecir a la persona, y digamos que es algo que donde vivimos, en el espacio donde vivimos hoy en día, es mucho más común decirle a una persona que Dios te bendiga. ¿Y saben qué lleva consigo la bendición del Señor? Gracia y paz. Entonces, el reto que les quiero dejar hoy es: propónganse bendecir a una persona diariamente. Sean intencionales con sus palabras y con sus acciones, y bendigan a la gente. Eso es importante, para que la gente pueda experimentar esa paz del Señor y puedan vivir esa vida en abundancia que Dios dispuso para ellos también. Oremos. Gracias, Señor Padre, por este día, Dios. Gracias porque eres bueno y porque la gracia y la paz que tú tienes para nosotros es una realidad hoy por hoy. Y es algo que definitivamente tú estás dichoso de entregarnos, Señor, porque también estás dichoso de poder asumir, Señor, las cosas en las cuales tú nos puedes ayudar, Padre. Porque hay lugares a donde tú puedes llegar que nosotros no podemos, Señor, pero si las descansamos o si reposamos esas cosas en ti, Señor, podemos vivir en paz, Padre. Yo te pido porque tú pongas en cada una de las personas que están viendo este video y en mi corazón también, Señor, la convicción de poder ser un instrumento para bendecir la vida de otras personas, Señor. Para que esas personas, a través de las bendiciones que nosotros profiramos con nuestra boca, Señor, y las bendiciones que nosotros podamos entregarle a ellos, Señor, ellos puedan experimentar la gracia y la paz que tú tienes para ellos, Padre. Entonces, muchísimas gracias por la vida de cada una de las personas que están viendo este video, Señor, y te la entregamos en tus manos, Señor. Esa opción y esa oportunidad de poder bendecir a otras personas. En nombre de Jesús, amén. Entonces, ese reto es para ti. Bendice a las personas que te rodean. Estoy seguro que te vas a sentir súper alegre y súper bendecido por el Señor también por poder hacerlo.